Bien, ya estamos de vuelta y seguimos aquí en Agenda Económica y vamos a conversar de un interesante estudio que ha arrojado resultados recientemente. Es una encuesta que aplica la consultora PwC a nivel global. Son más de 4.700 gerentes generales a los que se le entrega un cuestionario para tratar de ver qué es lo que están mirando del contexto global, del desarrollo de sus propios negocios, dónde están los factores de incertidumbre, cuáles son amenazas también para sus propios negocios y por supuesto también hay una bajada a nivel local acá en Chile. De estos temas vamos a conversar con nuestro entrevistado de hoy. Nos acompaña Federico Morelos, socio líder de consultoría de PwC Chile. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Federico, súper interesante este estudio por el alcance que tiene, ¿no? Tener la mirada de 4.700 CEOs de las empresas más importantes del mundo, de más de 100 países. O sea, es un estudio bien interesante para ver hacia dónde se están encaminando los que toman las decisiones, en definitiva, en el mundo de los negocios. Cuéntame qué resultados son los más relevantes que ven ustedes, primero a nivel global en este estudio. Efectivamente, confirmo lo que tú mencionas, son 105 países que participan en la encuesta, más de 4.700 gerentes generales. Lleva 27 años este estudio haciéndose, con lo cual permite también ver la evolución de las opiniones de los gerentes, cómo ha cambiado año a año. Y respecto de los principales hallazgos, te mencionaría 4. El primero, se ha incrementado considerablemente la visión de los ejecutivos que los modelos de negocio no son viables tal cual están concebidos hoy, más allá de 10 años. Eso como primer lugar. En segundo lugar, hay un mayor optimismo en cuanto a la actividad económica. Ha mejorado mucho los resultados de este año respecto de los resultados del año anterior. En tercer lugar, aparece obviamente la inteligencia artificial generativa como una de las cosas bien destacadas de este estudio, donde ahí sí hay ciertas diferencias entre lo que es Chile y el resto del mundo. Y por último, quizás lo más relevante en el estudio tiene que ver con cambio climático, y eso sí es la mala noticia del estudio, un rezago en las medidas que buscan justamente compensar el efecto del cambio climático. Veamos en detalle algunos de estos factores. Esta proyección que se hace a mediano plazo muestra una necesidad de reinvención de alguna forma de los negocios bien interesante. ¿Por dónde viene esa reinvención que se enfrentan? Porque el 40% dice que su negocio quizás de aquí a 10 años ya no va a existir, ¿no? O va a correr serios riesgos. Tal cual. En Chile los ejecutivos, el 40% entienden que a los 10 años el modelo tal cual está concebido. No quiere decir que no vaya a existir empresas que vendan autos o que vendan productos de distinto tipo, pero hay que rever el modelo de negocio. Y esto tiene que ver con algunos factores, en primer medida con los cambios tecnológicos. La tecnología es el principal apalancador de esta reinvención, como tú decías, de los modelos de negocio. En segundo lugar, un cambio muy importante en las preferencias de los consumidores. Hoy los consumidores quieren modelos de negocio distintos. Quieren que en vez de pagar por un producto, pagar por un servicio y poder hacer uso, como es el caso de las películas, hacer uso de eso durante el tiempo. Se da el uso mayor de plataformas que también impactan en los modelos de negocios, etcétera, etcétera. Entonces te mencionaba los cambios tecnológicos, los cambios de preferencias de los clientes y los aspectos normativos también es el tercer factor que incide en esta reinvención que hablábamos. Y en ese escenario de mayor riesgo se ven los factores, por ejemplo, que tienen que ver con un mundo donde hay tensiones políticas también, el factor institucional, ¿aparece como un factor de riesgo a corto plazo o mediano plazo? Históricamente siempre el factor más destacado en esto tenía que ver con la inflación, los últimos años, con la inflación y con la inestabilidad económica. Este año lo que se destaca son los aspectos normativos como primer medida, como uno de los apalancadores de esta transformación. Regulación se refiere, ¿no? Regulación, permisología, para utilizar el término que hoy se utiliza. Tiene que ver con eso, muchas veces la necesidad de cambiar los aspectos. Y sin lugar a dudas los aspectos geopolíticos han sido bien relevantes los últimos años en la encuesta. El año pasado cayó un poquito de esos aspectos, nuevamente este año vuelve a aparecer en la palestra y lamentablemente, dadas las noticias recientes, va a estar permanente. El estudio es previo en todo caso, hay que aclararlo, ¿no? El estudio es previo, se dio a conocer en enero de este año. Federico, hay un tema bien importante también y que tiene que ver con las perspectivas de crecimiento económico, cómo se ve la actividad. ¿Qué pasa a nivel global? ¿Cómo se proyecta los próximos 12 meses? Y es interesante el dato también de Chile porque hay algo más de optimismo pareciera en los encuestados. Tal cual, hay que tener en cuenta que el último estudio, el estudio del 2023, el 98% estimaba que la actividad económica iba a decrecer. ¿Acá en Chile o afuera? En Chile, 98%.
Y eso cambió. En el estudio de este año, solo el 48% que estima que va a decrecer y un 52% que cree que se va a mantener o va a mejorar. Hay un mayor optimismo, todavía lejos de lo que uno desearía, pero hay mayor optimismo. Si uno lo contrasta con los números globales, a nivel global hay un optimismo mucho mayor. ¿Ah, sí? En Chile, lamentablemente, seguimos con cierto pesimismo comparado con los datos globales. A nivel global, cerca del 65% estima que la actividad económica va a mejorar. Ajá. De todas maneras, son buenas noticias. O sea, pensar que los CEOs, digamos, a nivel internacional ven un escenario económico mejor para este año es una buena noticia también, porque estamos insertos dentro de eso también, ¿no? Es tremenda buena noticia. De hecho, es el mejor resultado en los últimos 3 años. Y lo curioso de la encuesta es que cuando a estos ejecutivos se les pregunta sobre sus propias empresas, ahí sí más del 70% estima que van a crecer. Si nosotros consideramos que el crecimiento de la economía tiene que ver con el desarrollo de las empresas privadas en gran medida, eso es súper positivo y es un muy buen dato. Dado el contexto de la pandemia y lo que había significado, que fue un duro golpe para la economía a nivel global, ¿ustedes ven quizás aquí un punto de inflexión en ese sentido de la proyección del escenario? Sí, completamente. La pandemia había sido quizás un factor que determinó mucho los resultados 2 o 3 años atrás. Las reformas constitucionales tuvo mucha influencia en el resultado de un año atrás y este año ya salieron de la palestra muchos de estos aspectos y hace que al menos nos enfoquemos en las cuestiones primordiales de las compañías y no de estos factores exógenos. Ajá. Ahora, en las perspectivas que ven los CEOs a nivel local, acá en Chile, ¿qué países son los que están mirando? ¿Qué mercados son los que están mirando con más atención como aquellos interesantes más allá del propio, no más allá de Chile? Eso es interesante porque efectivamente Estados Unidos y China durante los últimos 4 años siempre han estado primero y segundo respectivamente. Estados Unidos como primer mercado, China como segundo mercado. Lo que ha cambiado son el resto de los mercados objetivos. Este año el mercado que surge como el tercero y el más atractivo es el brasilero, que años anteriores no era tan así. Después sigue Perú, Colombia y México en sexto lugar como los mercados más atractivos para los ejecutivos chilenos. Ajá, bien interesante porque van cambiando de alguna manera los focos de atención. Federico, hablemos de la inteligencia artificial. Es un tema que ha estado muy en boga últimamente, en último año y medio. Pero muchas veces queda como una especie de tecnología media difusa a la que cuesta aterrizarlo. ¿Qué están viendo los CEOs desde ese punto de vista? Es muy buen punto como lo mencionas. La verdad es que todavía hay mucho desconocimiento más allá de la tecnología para qué se puede utilizar. Exacto. Las respuestas de la encuesta lo enfocan mucho en eficiencia. Eficiencia, piensa que según las estimaciones hay un 44% de ineficiencia en las labores de estos ejecutivos por tener que estar aprobando cosas, leer correos y demás. Entonces, hoy por hoy sí se ve la necesidad de adoptar estas tecnologías, pero todavía no está claro, más allá de la eficiencia, en qué. Y respecto de los números, hay un 13% de los ejecutivos que dice que ya se está adoptando inteligencia artificial generativa en Chile a lo largo de toda la empresa. Contrasta así con los datos a nivel global, donde es un 32% de los ejecutivos que dicen que ya lo están adoptando. Pero esto es lo que pasa en general con las tecnologías. En Chile llegan con un poquito de rezago. Sí. Pero ya cuando uno ve los próximos 12 meses o 36 meses, ya se ve que las aspiraciones de los ejecutivos es poder adoptarlo en toda la compañía. Claro, y esto es muy consistente también con ese dato que en los próximos 3 años el cambio tecnológico, el 67% dice que el cambio tecnológico va a ser el factor de reinvención de los modelos de negocio, ¿no? Efectivamente, y los que respondieron que más allá de los 10 años su modelo de negocio está un poquito en jaque son los que mayor inversión en materia tecnológica están haciendo, porque son justamente los que ven que existe un riesgo para sus modelos de negocio y por lo mismo tienen que adoptar estas tecnologías. ¿Y se refleja que están preparadas las empresas chilenas o no para este cambio? Se refleja que no están preparadas y aparecen 2 factores importantes. Uno, la falta de financiamiento aparece como uno de los factores relevantes. Aparece también el aspecto normativo. El aspecto normativo en general siempre está presente. Industrias que hay un regulador que limita el cambio de modelo de negocio y que hay que adaptarse a ello. Y en tercer lugar, la falta de mano de obra especializada es uno de los factores que retrasa. Bueno, los resultados están en el sitio web también de PwC para quienes quieran ver más detalles. Federico, gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias.